Estamos trabajando en Romanos. Seguimos trabajando con Romanos 9. Y a la altura de Romanos 9 se destaca la nación de Israel como la nación de Dios. Y esta tierra, este pueblo, es ahora el objeto del escrito de Pablo en su epístola. El apóstol ha planteado una premisa sólida para exponer sus argumentos. Es esa verdad con la presencia del Espíritu Santo, porque Él manifiesta la presencia del Espíritu Santo con la observancia del Dios eterno. Y obvio, Él está hablando de una verdad. Y en virtud de esa verdad, de ser ese pueblo de Israel el escogido, el apóstol compromete su palabra con Dios como testigo. Involucra el nombre del Señor. Y sabemos que Él es respetuoso de Dios. Sabemos que si Él involucra a Dios, es porque Dios lo está dirigiendo. Por eso para esta noche continuamos con el estudio que hemos titulado El camino para Israel, parte 3. Parte 3. Y en particular comenzaremos a mirar los privilegios de Israel, porque Pablo los destaca. Y es muy importante como iglesia tener presente esos privilegios que Dios en su soberanía le otorgó a Israel, por gracia, por amor, porque Dios quiso hacerlo, podía hacerlo y lo hizo. Así como la iglesia, así como la iglesia tiene unos privilegios, unas bondades de parte de Dios, unas bendiciones que son exclusivas de la iglesia. En su momento Israel lo tenía y aún lo conserva por la promesa. El apóstol, el apóstol no solo conoce la palabra, él sabe de la palabra. Y no se queda en el intelecto humano de él. Él efectivamente tiene un profundo conocimiento en virtud de la revelación que Dios le ha dado. Y le ha revelado el Evangelio de la gracia. Le ha revelado la voluntad de Dios. De ahí que es tan impactante la introducción que presenta el apóstol en este capítulo 9 de Romanos. Él empieza el capítulo diciendo, verdad digo en Cristo. Ahí está en el versículo 1. Verdad digo en Cristo. Esto evidencia su posición y condición de privilegio y responsabilidad. Y la asume esa responsabilidad, sin desconocer ese privilegio. Verdad digo en Cristo. Una verdad posicional, la que le corresponde a todo creyente. Es una verdad, hablamos con la verdad, caminamos con la verdad, vivimos la verdad, porque estamos en Cristo. Y agrega el apóstol, no miento, contundente, enfático. Se vive la verdad, se piensa y reflexiona la verdad y se habla con la verdad. Por eso Él nos dice, sed imitadores de Cristo como yo lo soy de Él, porque Cristo es la verdad. Y Pablo, como discípulo del Señor, habla la verdad. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos hablar en la verdad. Y redondea esta expresión el apóstol diciendo, mi conciencia da testimonio. Mi conciencia da testimonio. En otro pasaje de la escritura, por allí en Corintios, él dice, mi conciencia no me acusa ni ante Dios ni ante los hombres. Y en varias ocasiones Pablo aduce a su conciencia. Y de hecho él presenta un estudio sobre la conciencia del hombre y llega a afirmar que la conciencia cuando se distancia de Dios, cuando no se cuenta con el Espíritu Santo, se llega a cauterizar. O sea, para el apóstol es muy importante la conciencia, porque está en ese hombre interior, en la relación íntima con el Espíritu Santo.
Mi conciencia da testimonio y allí plasma claramente la manifestación del Espíritu Santo que le habla e indica lo apropiado o no de su conducta, de sus actos, igual que a cada uno de nosotros. Para él, para Pablo, sus emociones, sentimientos y deseos exponen su conducta vivencial en la palabra. Ojo, sus emociones, sentimientos y deseos, que es una expresión humana, exponen su conducta vivencial en la palabra. Es lo que tú y yo debemos hacer. Porque nosotros no nos presentamos en nuestro entorno como espíritu. Nos presentamos en nuestra condición humana, carne y hueso. Tangibles, nos ven, nos observan, nos escuchan. Entonces ven nuestras emociones, sentimientos y expresamos deseos. Y esto debe ser coherente con la palabra. Pablo lo presenta enmarcado en la verdad del Evangelio revelado y el carácter de Cristo que se ha formado en él. En eso nosotros debemos también estar haciendo carrera con la santificación día a día. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña claramente y la Escritura lo revela de esa manera. Lo sabemos, lo debemos saber. Lo que la palabra indica se expone. Lo que la palabra indica se expone. La palabra no es un ejercicio intelectual. La palabra se vive. Nuestros hechos hablan por nosotros. Lo que hacía Pablo hablaba por él. No son los impulsos de la razón y el sentimentalismo en la naturaleza humana. Es lo que la palabra ha hecho al interior nuestro y se evidencia ante los terceros. Eso está haciendo Pablo en cuanto a su sentir, su deseo, su anhelo por su nación. Él vive y habla en la justicia de Dios. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Escribe el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 13:8. Y después de impactar al lector con tan angustiosa reflexión sobre su posición y deseo, con tal de ver a los suyos salvos, Pablo ahora se ubica recordando la honra dada por Dios a Israel. Y de eso vamos a hablar algo esta noche. Esa honra que Dios le dio a Israel. Los privilegios de Israel. Para poder entender mejor los privilegios de la iglesia. Los privilegios de la iglesia están conectados con los privilegios de Israel. Pero marca una notoria diferencia la obra de la cruz. El fundamento bíblico para esto lo vemos perfectamente en Romanos 9, 4 y 5. Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Dice la escritura así. Romanos 9, 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer desde el 3 para que entendamos mejor el contexto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Atentos a eso, mis parientes según la carne. Él no dice mis hermanos según la fe, dice mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto habla Pablo. Romanos capítulo 9, versículos 3
al 5. Honra y honor, en razón de la gracia y soberanía de Dios, es lo que ha recibido Israel, el pueblo escogido por Dios. En efecto, Israel es una nación y un pueblo distinguido por las bendiciones de Dios, en la soberanía perfecta de Dios, en su eterna voluntad sabia e imparagitable. Israel está allí en el centro. El apóstol reconoce ese hecho y detalla 9 aspectos, 9, que son muy importantes considerar. Número 1, ser israelitas. No dice hebreos, israelitas, porque a Jacob se le cambió el nombre y se le llamó Israel, y vinieron las 12 tribus, israelitas, por haber recibido la adopción, por haber recibido la gloria, por haber recibido el pacto, por haber recibido la ley, por haber recibido el culto, la adoración, por haber recibido las promesas, por ser la tierra de los patriarcas y ser la tierra que vio nacer a Jesús. La tierra que vio nacer a Jesús y en la cual se desarrolló el ministerio terrenal del Salvador y desde la cual se extendió el Evangelio a todo el mundo. Y por eso tú y yo lo conocemos hoy. Al otro lado del mundo está Colombia, si tú lo comparas con Israel. Israel es un punto pequeñísimo, pequeñísimo, geográficamente hablando, pero inmensamente trascendental en la historia de la humanidad y absolutamente importante y determinante en el plan de Dios. Por eso la misma escritura dice que hay que orar por Israel, bendecirlo. Israel es el centro de atracción del mundo. Son reconocimientos, mercedes, regalos dados por Dios, en uso de esa voluntad perfecta y soberana de Dios. No olvidemos que Dios es soberano. Él quiso tratar con Israel, Él lo escogió, Él lo decidió de esa manera. Son para la nación hebrea, la nación israelita, y por ser exclusivos de ellos, marcan una pausa importante en la escritura. El Antiguo Testamento se nutre de ellos y da un fundamento, base para lo que sucede y se relata en el Nuevo Testamento con la aparición de la iglesia. Pero todo nace allí en el plan de Dios. Esto abarca a todos los israelitas. Todos los nacidos en aquella tierra están incluidos de una u otra manera. Ese primer aspecto que considera el apóstol ser israelitas amerita reflexionar sobre ello, porque no es algo de menor cuantía, no es un aspecto de poca trascendencia, no, es un asunto de peso y significado profundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nación de Dios, la tierra que vio nacer al Salvador, la tierra de la cual vino el Evangelio de la gracia a todo el resto del mundo. Por voluntad y soberanía divina, recordemos, Dios escogió a Abraham para revelarse a él. Y desde esos lomos, los lomos de Abraham, que después se llamó Abraham por voluntad de Dios, viene el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios, en esa misma soberanía, estableció este pueblo, lo puso, le dio instrucción y desarrolló su plan para que viviera, habitara en una región geográficamente definida y asignada
por Dios. Una región que ante los ojos del hombre no significaba nada. Desierto, sin producción, sin comida, sin agua, extremos calores durante el día, extremos fríos por la noche, riesgos permanentes, sin futuro. Pero en esa tierra, sin nada para los hombres, Dios ha levantado a Israel, que es todo para el hombre hoy. Le corresponde eso de israelitas como título que Dios mismo dio a Jacob cuando le cambió el nombre, que Dios se lo cambió por Israel. Es el título, el nombre que designa al pueblo de Dios. En cualquier parte del mundo, cuando se cita a Israel, necesariamente, guste o no guste, sepa o no sepa, se cita a Jesucristo, se cita a Dios. Se habla de la Biblia de una u otra manera. Así sea en los estudios de historia universal, de geografía universal, los estudios seculares, lo que sea. Así sea en la diplomacia, en la política internacional, en la economía, en la parte militar, lo que sea. Cuando se habla de Israel, siempre de una u otra manera se involucra a Jesucristo y se involucra a Dios. Porque es la nación de Dios. Es la nación de Dios. Se caracterizaba Israel porque Dios lo escogió, lo formó, lo guió, que debía ser un pueblo de fe, de obediencia, de sujeción ante Dios. Génesis 32:28 nos cuenta la historia de cómo se cambió el nombre. El varón le dijo, el que luchaba con Jacob. Génesis 32:28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese título, ese nombre Israel, y por implicación israelita, implica asimismo la verdad eterna de ser el pueblo elegido. Verdad eterna. Es la nación a la que se refiere el apóstol en su escrito de Romanos. Porque es una consecuencia de una elección divina, de una decisión tomada en el cielo. Es la consecuencia de un plan perfecto que inició con Abraham, luego con Isaac, con Jacob, los patriarcas y así sucesivamente. Se fue extendiendo. Empezó con uno, siguió con otro, pasó a 12, se formó el pueblo. Génesis 12, 1 al 3 dice así. Lo recordamos todos seguramente. Génesis 12, 1 al 3. 1 al 3 de Génesis 12. Cita así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa tierra está prevista por Dios, establecida por Dios. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y es tan importante esta promesa, compacto, que
que Dios le está haciendo a Abraham con relación a lo que sería después la nación hebrea, la nación de Israel, lo que es hoy Israel. Que el verso 13 marca una promesa absolutamente impactante que han desconocido muchos, pero que en ellos se ha cumplido lo que la palabra dice allí. Porque el verso 3 dice, lo dijo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y se ha visto. Si quieres conocer una explicación, ¿por qué son tan prósperos naciones como Inglaterra y Estados Unidos? Aquí está la respuesta en gran medida, el Evangelio, la palabra. Inglaterra y Estados Unidos se caracterizan porque han sido naciones que a través de los tiempos, con todos sus problemas políticos y lo que usted quiera colocar alrededor, pero se han destacado porque han vivido y promulgado el Evangelio. Y en particular Estados Unidos ha sido una nación que ha bendecido a Israel a través de los tiempos. Los americanos, con todos sus defectos, es una nación que se formó con la Biblia en la mano, se levantó con el Evangelio y aún en sus errores presentes, es una nación que todavía vive Evangelio, predica la palabra, promulga la palabra, envía misioneros y enseña la palabra. En Estados Unidos están de los más importantes, históricos y trascendentes seminarios de formación bíblica. Pregunte por Princeton, Dallas, Western. Son seminarios de años y reconocidos. De Estados Unidos han surgido los grandes teólogos en gran medida, los que han difundido la palabra, se ha explicado, los grandes comentaristas, evangelistas, etcétera, etcétera. Eso es bendecir a Israel. Y Estados Unidos es el aliado fundamental de Israel en lo político, militar y económico. Lo contrario sucede con Rusia, China, los países musulmanes, los países comunistas, socialistas, etcétera, todo lo que se llama izquierda. Se caracterizan por un factor común para todos. Odian a Israel, maldicen a Israel, se levantan contra Israel y apoyan a los enemigos de Israel, esto es a los árabes, a los palestinos. Entonces, la historia es muy clara y como dice la misma escritura, por sus frutos los conoceréis. Miremos qué es Inglaterra, qué es Suecia, qué es Estados Unidos, qué es Canadá, por citar los ejemplos más representativos, compárelos con otros países. La respuesta, repito, está en la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una palabra profética hacia el milenio. Israel es una nación, no solo una porción geográfica, es la nación de Dios, escogida para representar a Dios y exponer ante el mundo pagano la grandeza del Dios único y verdadero. Hay propósito en lo que Dios hizo con Israel, así como hay propósito en lo que Dios hace con la iglesia. Éxodo 9:16 dice, Éxodo 9:16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le está diciendo el Señor a Moisés. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, y para que mi nombre, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El plan perfecto de Dios, de dar a conocer su grandeza
por medio de la bendición a Israel y hoy por medio de la bendición a la iglesia. Le hace tú y yo, cada creyente. Por eso 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, 25 al 29, Pablo registra esto. 1 Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso pasó en su momento cuando levantó Israel, de la nada. Por eso Deuteronomio 7, 6 al 11 cita así. Deuteronomio 7, 6 al 11. Ojo, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Habla de Israel. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No era, pero Dios hizo que fuera, y lo es. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermano, hermana, Israel es importante para Dios. En consecuencia, Israel es muy importante para Pablo. En coherencia, Israel es muy importante, pero muy importante para la iglesia. Y en virtud de lo anterior, Israel debe ser muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy importante para ti y para mí. Por eso Pablo destaca de sus hermanos en la carne que eran israelitas. Hay más para hablar de esto y lo seguiremos haciendo si el Señor lo permite en 8 días. Pero, pero, si Israel es muy importante para Dios, más importante es la iglesia que se formó en virtud de la obra en la cruz y por la sangre derramada de Jesucristo. Y tú y yo estamos ahí. A Israel, para estar en el cielo, también necesita estar en la iglesia. Seguiremos hablando del tema con la gracia de Dios. Por esta noche, recuerda, Israel es la nación de Dios y es muy importante para nosotros. Ora por Israel, porque a Dios le complace que su iglesia ore por Israel. Que la gracia nos acompañe y entendamos la importancia de Israel para nosotros. Y gracias a esa tierra bendita y escogida, hoy nosotros somos parte del pueblo de Dios como iglesia, como hijos y ministros competentes del nuevo pacto. Un abrazo en Cristo. Hasta la próxima.